Me quedé allí, en medio de la sala, con las conversaciones y el tintineo de las copas a mi alrededor como una tormenta de la que no podía escapar. Era mi 29º cumpleaños, pero no se notaba por cómo iba la noche. Naomi había invitado a sus amigos, gente a la que apenas conocía, gente que llenaba la casa con sus voces fuertes y sonrisas falsas. Quería algo pequeño, quizás solo nosotros dos con un pastel y una película, pero ella insistió en una gran fiesta. «Es tu cumpleaños, Carter», había dicho antes, con voz dulce pero firme, «déjame hacerlo especial». Debí haber sabido que su versión de especial no se trataba de mí. Me apoyé en la pared, bebiendo una cerveza, observándola deslizarse entre la multitud con su ajustado vestido negro, su risa cortando el ruido como una cuchilla. Ella era la estrella, siempre lo había sido, y eso me parecía bien la mayoría de los días. Me gustaba ser el callado, el que escuchaba más de lo que hablaba, el que mantenía la calma mientras ella brillaba. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche, me sentía como un accesorio más de su espectáculo. La sala estaba llena de su gente, ejecutivos con trajes rígidos, madres que practicaban yoga con el pelo perfecto, y su hermana Fallon, que nunca perdía la oportunidad de bromear conmigo. Todos sostenían copas de champán, brindando por algo que no me importaba, cuando Naomi levantó su copa y me miró. Pensé que tal vez diría algo bonito, algo sobre nosotros, sobre la vida que habíamos construido juntos. En cambio, sonrió con suficiencia, con los labios curvados como si estuviera a punto de contar un chiste. «Carter es lo que mi familia llama el error familiar», dijo, con la voz tan alta que se oía por encima de la música. La sala se quedó en silencio un segundo, y entonces Fallon soltó una carcajada aguda y desagradable. Me señaló, con sus uñas cuidadas brillando bajo las luces, y añadió, «Los anticonceptivos solo son 99% efectivos, él es el 1%. La risa estalló a mi alrededor, una ola de risas me golpeó la cabeza. Me quedé allí, con la botella de cerveza fría en la mano y la cara ardiendo. Todos me miraban, esperando a que yo también me riera, como si fuera un juego divertidísimo. Pero no pude. Sentí una opresión en el pecho y solo oía el latido de la sangre en mis oídos. No dije nada. No grité ni tiré la botella ni les dije que se fueran de mi casa. No soy así. Simplemente dejé la cerveza en la mesa, me di la vuelta y me fui. El ruido se apagó mientras avanzaba por el pasillo hacia nuestra habitación, con paso firme aunque la mente me daba vueltas. Cerré la puerta tras de mí, el clic del pestillo interrumpió la fiesta como una guillotina. La habitación estaba oscura, silenciosa, nuestra, o al menos lo era. Me quedé allí un minuto, mirando la cama que compartíamos, la cómoda con sus joyas esparcidas, la vida que habíamos forjado. Y entonces decidí. Saqué mi mochila del armario, la vieja que usaba para acampar antes de que nos volviéramos demasiado ocupados para esas cosas. No pensé mucho en lo que hacía. Simplemente me moví. Calcetines, camisetas, unos vaqueros, mi cepillo de dientes. ¿Lo esencial? Tenía las manos firmes, pero por dentro temblaba, como si algo se estuviera soltando después de años de estar atado. Cerré la cremallera de la bolsa y me la colgué del hombro. La fiesta seguía cuando volví al salón. Alguien había subido el volumen de la música y oí la voz de Fallon interrumpiéndola, probablemente contando otra historia sobre lo inútil que era. Naomi ni siquiera me vio allí. Estaba demasiado ocupada riendo, con la cabeza echada hacia atrás y la copa inclinada hacia los labios. Podría haberme acercado, haber dicho algo, haber armado un escándalo. ¿Pero qué sentido tenía? Ya habían dicho todo lo importante. Ya no era su saco de boxeo. Me giré hacia la puerta principal, mis botas silenciosas sobre la madera, y me escabullí en la noche. El aire era fresco, cortante en mi piel, y la calle estaba vacía. Nadie me seguía. Nadie me llamó. No miré atrás. Simplemente seguí caminando. El peso de la mochila tirando de mis hombros, el peso de sus palabras finalmente cayendo. Era mi cumpleaños, y ya no era más que una broma. Esa fue la última vez que les permití reírse de mí. Me había ido y no iba a volver. La noche que me fui fue oscura, de esas que te engullen por completo si se lo permites. Salí de nuestra casa, la casa de Naomi ahora, supongo, con solo una bolsa de lona al hombro y $320 en efectivo en el bolsillo. No era mucho, pero era mío,
guardado en un cajón que ella nunca se molestaba en revisar. Lo había estado guardando durante meses sin saber bien por qué, como si una parte de mí lo hubiera planeado desde el principio. Mis botas tocaron el pavimento, firmes y seguras, aunque tenía la cabeza hecha un desastre. No tenía un plan, todavía no, solo la necesidad de salir, de distanciarme de esa risa que aún resonaba en mis oídos. Las farolas parpadeaban a mi paso, proyectando largas sombras que se extendían como dedos intentando jalarme. Pero seguí adelante. No paré hasta llegar a las afueras del pueblo, donde el neón de un motel ruinoso zumbaba débilmente contra el cielo. No era gran cosa, un techo hundido, pintura descascarada, el tipo de lugar que pasarías sin mirar, pero era barato, y en ese momento, barato era lo único que podía permitirme. Pagué una semana por adelantado con billetes arrugados, el empleado apenas levantó la vista del teléfono mientras me pasaba una llave. Habitación 12. La puerta crujió al abrirla, y el aire dentro olía a cigarrillos rancios y moho. La cama se hundía por dentro, las sábanas finas y manchadas, pero era un lugar para dormir, un lugar para pensar. Dejé mi bolso en el suelo y me senté en el borde del colchón, con las manos apoyadas en las rodillas. Por primera vez en horas, me permití respirar. Respirar de verdad. El silencio era denso, pero no sofocante como la fiesta. Era mío. Saqué mi teléfono, miré la pantalla, 2 llamadas perdidas de Naomi, probablemente preguntándome dónde había ido, probablemente molesto por haberla dejado a cargo de sus invitados. No le devolví la llamada. En cambio, lo apagué, lo tiré en la mesita de noche y empecé a pensar en qué vendría después. Esa semana en el motel fue un torbellino de pequeñas mudanzas, silenciosas. Compré tarjetas Wi-Fi prepago en la gasolinera de enfrente, de esas que se raspan para obtener el código, y las usé para acceder a los correos electrónicos desechables que configuré en la vieja computadora del motel. Así nadie pudo rastrearme. Le escribí una nota breve a mi jefe, nada del otro mundo, simplemente, ya terminé, con vigencia hoy, y la envié desde una de esas cuentas desechables. Había sido el responsable de la startup de Naomi durante años, construía el backend, mantenía los servidores en funcionamiento y me aseguraba de que sus grandes ideas no fracasaran. Renunciar fue como cortar una cuerda a la que me había aferrado, pero también me sentí bien, como si por fin me hubiera liberado de algo. Inicié sesión en nuestra cuenta bancaria conjunta una última vez y transferí mi mitad de los ahorros, de $1,00 a $1,47, no mucho, pero suficiente, a una nueva cuenta que abrí en línea en otro banco. Naomi no se daría cuenta por un tiempo, nunca revisaba los números. Ese siempre fue mi trabajo. Todas las noches, me tumbaba en esa cama llena de bultos, mirando el techo agrietado, escuchando el zumbido de la autopista. Pensé en ella, en ellos, en la carcajada de Fallon, en cómo brillaban los ojos de Naomi al soltar ese chiste. El 1%. Me dolió, sí, pero también despertó algo en mí, algo que no había sentido en mucho tiempo. No solo me alejaba de ella, sino del tipo en el que me había convertido. El tipo que aguantó, que se quedó callado, que dejó que lo pisotearan porque era más fácil que defenderse. Ese tipo ya no estaba, abandonado en esa casa con manchas de champán y promesas vacías. Aún no sabía quién iba a ser, pero sabía que ya no era él. Al final de la semana, había conseguido lo que podía. El trabajo se había ido, el dinero se había transferido, el teléfono seguía apagado. Volví a empacar mi mochila, la misma ropa, las mismas botas, la misma determinación, y salí del motel antes del amanecer. El empleado no me preguntó a dónde iba, y yo no se lo dije. Ni siquiera yo lo sabía, no exactamente. Tomé un autobús en la estación calle abajo, uno que iba fuera del estado, a cualquier lugar que no fuera aquí. Los asientos estaban duros, las ventanas estaban sucias, pero no importaba. Apoyé la cabeza en el cristal y vi cómo el pueblo se alejaba, las casas y las luces se desvanecían en la nada. Nadie vino a buscarme. Ni Naomi, ni su familia, ni los amigos que se rieron en mi cara. Ahora era un fantasma, y eso me parecía bien. Había construido su mundo, su startup, sus finanzas, sus comidas, y ni siquiera notaron mi ausencia. No al principio, quizá nunca, pero me di cuenta, y eso bastó para seguir adelante, paso a paso, hacia la vida que construiría. No sabía en qué me estaba metiendo al bajar del autobús en una ciudad nueva, con el aire cargado de polvo y el olor a asfalto cocido al sol.
Mi mochila colgaba pesadamente del hombro, y solo me quedaban $200 después de la entrada y unas comidas baratas. Necesitaba trabajo, rápido, algo que no me hiciera muchas preguntas. El primer lugar que encontré fue una obra en construcción a las afueras del pueblo, un esqueleto de hormigón y acero que se alzaba contra el horizonte. Al capataz no le importaba mi pasado, solo mis manos y si sabía manejar un martillo. Le di un nombre, Jack Carter, parecido al mío, pero no del todo, y asintió, me dio un casco y me señaló una pila de varillas corrugadas. Eso fue todo. Sin papeleo, sin verificación de identidad, solo sudor y un sueldo al final de la semana. Me gustaba así. Era un trabajo duro y honesto, de esos que te dejaban demasiado cansado para pensar en la vida que habías dejado atrás. El primer año fue brutal. Mis manos se ampollaban y sangraban esos primeros días, la piel se desprendía hasta endurecerse y formar callos. Compartía piso con otros 6 chicos, tipos rudos, ruidosos y desordenados, pero no se inmiscuían. Dormíamos en colchones delgados tirados en el suelo, con las paredes manchadas por años de humo de cigarrillo y cerveza derramada. Me mantenía en silencio, asintiendo cuando hablaban, pero la mayor parte del tiempo permanecía en silencio. El ruido de la ciudad era diferente al de casa, bocinas y sirenas en lugar de la risa de Naomi, pero era ruido al fin y al cabo. Trabajaba de sol a sol, acarreando hormigón, clavando clavos, sintiendo el dolor calar en mis huesos. Cada dólar que ganaba iba a parar a una caja de hojalata debajo del colchón, creciendo lenta pero constantemente. No gastaba en nada más que comida y alquiler. El resto era para algo más grande, aunque aún no sabía qué. Fue entonces cuando conocí a Luis Mendoza. Era mayor, quizá de 50 años, con un rostro esculpido por años de sol y una voz que se oía por encima del rugido de la maquinaria. Dirigía un equipo en el sitio y se fijó en mí, no porque hablara, sino porque no lo hacía. Un día, me apartó durante un descanso, me dio una botella de agua y me dijo, «Estás callado, chico, pero tienes dolor en los ojos. ¿Qué te persigue?» No respondí de inmediato, solo tomé el agua y miré al suelo. No me presionó. Al contrario, me mantuvo cerca después de eso, me dio horas extra, me enseñó a leer planos y a manejar las herramientas más pesadas. Luis era constante, el tipo de persona que no malgastaba palabras, sino que hacía que las que usaba contaran. Una noche, tomando unas cervezas en un bar cerca del lugar, me miró y me dijo, «¿Quieres reconstruir, hijo? Empieza por la columna, no por la cartera». Esas palabras se me quedaron grabadas, como un mapa que no sabía que necesitaba. Le hice caso. Seguí trabajando, seguí ahorrando, pero también empecé a pensar. Por la noche, cuando el piso estaba tranquilo y los demás roncaban, le pedía prestado un portátil destartalado a uno de ellos y leía. Artículos sobre programación, finanzas, trucos legales, cosas que había aprendido un poco mientras dirigía la startup de Naomi, pero que nunca había profundizado. El internet era gratis en la biblioteca, y me sentaba allí durante horas después del trabajo, con las manos aún sucias del sitio web, navegando por páginas sobre seguridad digital y lagunas legales en los negocios. Era lento, pero sentía que algo se formaba en mí, algo más fuerte que el hormigón que vertía a diario. Al final de ese primer año, tenía $4,000 en mi caja de hojalata y una idea. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Luis, pero empecé a esbozarlo, anotaciones en servilletas, planes en mi cabeza. En el segundo año, di el paso. Tomé lo aprendido y fundé Black Spire Solutions, una consultora para empresas medianas que necesitan seguridad digital. Nada ostentoso, solo yo, una laptop barata y un teléfono desechable, trabajando desde ese mismo piso estrecho. No puse mi nombre, usé un apartado postal y lo mantuve en secreto. El primer cliente llegó a través de un contacto que me puso en contacto Luis, una pequeña empresa de camiones que había sido hackeada y necesitaba ayuda urgente. Arreglé su sistema en un fin de semana, les cobré $500 y corrieron la voz. Pronto tuve 3 clientes, luego 5, todos en negro, todo en efectivo o transferencias bancarias a una nueva cuenta que había abierto. Black Spire no era grande, pero era mío, construido con los moretones en mis manos y las noches sin dormir. Nadie sabía que yo estaba detrás de todo esto, ni los clientes, ni el equipo, ni siquiera Luis, aunque creo que sospechaba algo. El trabajo me mantenía en marcha. Cada trabajo era un paso adelante, cada dólar un ladrillo en algo nuevo.
Me sentaba en ese colchón por las noches, contando el dinero en mi caja, sintiendo cómo crecía su peso. El dolor en las manos, el dolor en la espalda, ya no era solo un castigo. Era progreso. Miraba esos callos, la suciedad bajo mis uñas, y pensaba en Naomi, en Fallon, en aquella noche en que se rieron de mí y me sacaron de mi vida. No sabían dónde estaba ni qué hacía. Probablemente pensaron que me había escabullido para desaparecer. Pero no estaba desapareciendo. Estaba empezando de cero, pieza por pieza, y cada golpe de martillo, cada línea de código que escribía, era prueba de que ya no era su error. Era algo más, algo que jamás verían venir. Llevaba 2 años en mi nueva vida cuando Ava Chandler entró en ella, y ni siquiera la vi venir. Para entonces, Black Spire Solutions estaba cobrando impulso, discretamente, como a mí me gustaba. Me mudé del piso con los 6 chicos a un pequeño estudio, solo una cama, un escritorio y una ventana que daba a una pared de ladrillo. No era mucho, pero era mío y me daba espacio para trabajar. Había conseguido un contrato con una empresa de logística mediana, reforzando su seguridad digital después de que un competidor descuidado intentara robarles su cartera de clientes. Ahí fue donde entró Ava. Era analista de software con un trabajo extra en contabilidad forense, contratada por la firma para verificar mi trabajo. Una tarde, vibró mi teléfono con un número desconocido, y su voz se escuchó tranquila y aguda, como si ya me hubiera descubierto. Jack, dijo, usando el alias que aún conservaba, hay una falla en tu parche de firewall. Anoche señalé un intento de intrusión. Tenemos que hablar. No discutí. Le dije que me enviara los registros. Nos vimos en una cafetería cerca de la obra donde aún hacía turnos de construcción con Luis. Llegó temprano, sentada en una mesa de la esquina con una laptop abierta, el cabello oscuro recogido y los ojos escudriñando la pantalla como si fuera un campo de batalla. Me senté frente a ella, con las manos aún ásperas por el trabajo de la mañana, y ella no perdió el tiempo. Giró la laptop hacia mí, señaló un código y dijo, aquí. Entraron por aquí. ¿Te lo perdiste? Me incliné, estudié las líneas y vi que tenía razón. Me dolió un poco, a nadie le gusta que le digan algo, pero no se mostró complaciente. Ella simplemente esperó, observándome con esa mirada fija, como si quisiera ver qué haría a continuación. Asentí, saqué mi portátil y lo arreglamos juntos allí mismo, nuestros dedos tecleando con un ritmo que parecía extrañamente natural. Para cuando terminamos, el café estaba frío, y me di cuenta de que no me importaba su compañía. Ese trabajo se convirtió en llamadas nocturnas, con su voz crepitante a través de mis auriculares baratos mientras depurábamos sistemas o buscábamos fallos. Al principio, todo era trabajo, cortafuegos, cifrado, el tipo de cosas que mantenían a Black Spire en funcionamiento. Pero luego cambió. Una noche, después de parchear el servidor de un cliente a las 2 de la madrugada, no colgó. Me preguntó, ¿qué haces cuando no estás salvando empresas de sí mismas? Dudé, no estaba acostumbrado a que nadie excavara más allá de la superficie. Trabajar con las manos, dije, pensando en la obra. Construye cosas. Se rió, suave y sincera, y dijo, eso explica los callos que vi. No supe qué responder, pero ella siguió, preguntando por la ciudad, por la tranquilidad que parecía llevar. Nunca me presionó sobre mi pasado, nunca me preguntó por qué me estremecía ante las risas fuertes ni por qué mantenía mi vida tan insignificante. En cambio, decía cosas como, ¿quién quieres ser, Jack? No era lástima. Era una pregunta real, y me hizo pensar. Ava era diferente de Naomi en todos los aspectos importantes. Naomi era ruidosa, brillante y siempre atraía miradas. Ava era tranquila, fogosa, precisa y centrada, como si pudiera ver a través de las paredes si se esforzaba lo suficiente. No necesitaba llenar el silencio con ruido, lo dejaba reposar, lo dejaba respirar. Empezamos a colaborar más, y sus habilidades forenses se complementaban con mis soluciones de seguridad como 2 caras de una moneda. Ella detectaba los rastros de dinero que dejaban los hackers, y yo cerraba con llave las puertas por las que se colaban. Al principio fue cauteloso, rodeándonos mutuamente, tanteando el terreno. Pero fue creciendo. Nos encontrábamos en esa cafetería, luego en mi casa, con papeles y portátiles desparramados sobre mi pequeña mesa. Traía comida para llevar, nada del otro mundo,
solo hamburguesas o fideos, y comíamos mientras trabajábamos, hablando de código, de clientes o de las tonterías que hacía la gente en línea. Empecé a esperarlo con ilusión, a ella también. Una noche, se quedó hasta tarde. El reloj marcaba la medianoche. Habíamos terminado un trabajo, y en lugar de irnos, se recostó en mi silla destartalada, con las botas apoyadas en una caja de cables. «Eres buena en esto», dijo, señalando la pantalla con la cabeza. «No solo la tecnología. La forma en que lo ves». Me encogí de hombros, sin saber cómo tomármelo, pero ella siguió adelante. «No te rindes, ¿verdad? Incluso cuando todo es un desastre». Pensé en el motel, la obra, la caja de hojalata llena de dinero que convertiría en Blackspire. Empecé con el desastre, dije, y fue lo más cerca que estuve de contarle algo real. No fisgoneó, solo asintió, como si lo hubiera entendido. Fue entonces cuando supe que no era solo una compañera de trabajo. Me vio a mí, no al error familiar, ni al tipo que se había marchado, sino a mí, a quien yo intentaba construir. No fue ruidoso ni dramático, pero me impactó profundamente. Después de eso, nos convertimos en algo más que socios en los negocios, más que en la vida. Ella entró en mi mundo lenta y firmemente, aportando su precisión y esa fuerza serena. No intentó arreglarme, no borró las cicatrices que Naomi y su familia me habían dejado. En cambio, las transformó en algo más, algo nítido y útil. Con ella, comencé a planear cosas más grandes, nuevos clientes, nuevos sistemas, un futuro al que podía acceder. Por primera vez, no me sentí como el chiste. Me sentí sólido, real, como el hombre que había estado persiguiendo desde que salí por esa puerta. Ava no me sanó. Me dio las herramientas para hacerlo yo misma, y juntas, empezamos a construir algo que ninguna de las dos habría podido hacer sola. Una noche, estaba sentada en mi estudio, con el brillo de la pantalla de mi portátil proyectando sombras en las paredes desnudas, cuando vi por primera vez las grietas en el mundo de Naomi. Ava estaba a mi lado, con las piernas dobladas bajo el sofá, revisando su teléfono mientras yo trabajaba en un parche de seguridad para un cliente. Aguja Negra se mantenía estable ahora, generando suficiente dinero como para reducir los turnos de construcción con Luis, aunque todavía pasaba por la obra de vez en cuando para mantenerme ocupado. La vida era tranquila, al menos la mía, pero allá afuera, más allá de la ciudad que había convertido en mi hogar, todo se desmoronaba para quienes una vez se rieron de mí y me sacaron de la suya. Había estado vigilando, no por despecho, todavía no, solo por una costumbre que no podía quitarme. Unas cuantas cuentas prepagó, unas búsquedas rápidas, y comprendí su caos. La startup de Naomi, la que yo había construido, se tambaleaba. La clínica de estética de Fallon era un barco que se hundía. Sus padres, Frederick y Lorraine Ashford, estaban ahogados en deudas. ¿Y yo? Yo prosperaba, en silencio como siempre, observando cómo se desarrollaba todo. Todo empezó con una publicación que encontré una noche, meses atrás. La página de negocios de Naomi tenía una actualización vaga sobre reestructuración, el tipo de palabra que usas cuando las cosas van mal pero no quieres admitirlo. Investigué más a fondo, registros públicos, foros, algunos consejos discretos de Luis, que conocía a gente de todas partes. El nuevo equipo técnico que había contratado después de mi partida era un desastre, jóvenes mal formados, recién salidos de la escuela, sobrepagados y sin idea. El fondo que había montado se desmoronaba sin mí para mantenerlo a flote, y los clientes se marchaban. Casi me sentía mal, pero entonces recordaba su brindis con la copa de vino, su sonrisa burlona, y la compasión se esfumaba enseguida. La clínica de Fallon era peor, cargos por fraude, procedimientos fallidos y demandas acumuladas. Siempre había sido imprudente, exhibiendo dinero que no tenía, y ahora la estaba alcanzando. Federico y Lorena, los reyes de Ashford, fueron la verdadera sorpresa. Sus bienes raíces, su imperio, sus casas de lujo y sus alquileres vacacionales eran un castillo de naipes, apalancados hasta el cuello, y el mercado había dado un giro. Los avisos de ejecución hipotecaria eran públicos si sabías dónde buscar, y yo sí. No le conté todo a Ava, al menos al principio. Sabía que venía de una mala racha, ya habíamos hablado demasiado a altas horas de la noche, pero le di pocos detalles. No necesitaba saber con qué frecuencia los vigilaba, cómo tejía una red de aliados silenciosos que me proporcionaban información. Louise era una de ellas, transmitiendo rumores de viejos contactos.
Un tipo que conocí en el lugar, un contador discreto, me avisó de los problemas fiscales de los Ashford. No era obsesión, me dije. Era un seguro, una forma de saber que no podrían volver a tocarme. Pero esa noche, mientras Ava se desplazaba a mi lado, algo cambió. Se detuvo, me inclinó el teléfono y dijo, mira esto. Era el Instagram de Fallon, una selfie borrosa con un pie de foto. Ojalá pudiera permitirme un hombre como Carter ahora. Qué lástima que perdimos al 1%. Estaba borracha, se notaba que hablaba mal, que tenía el maquillaje corrido, pero me dio un puñetazo. Estaban pensando en mí. Después de todo este tiempo, ya no era solo un fantasma para ellos. Me quedé mirando la pantalla, con la mandíbula apretada, y Ava me observaba, esperando. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave pero firme. Asentí, pero por dentro, mi mente daba vueltas. El discurso de Fallon no era solo una frase improvisada. Era una grieta en su armadura, una señal de que estaban desesperados. Me había conformado con dejar que se desvanecieran, con construir mi vida mientras la suya se desmoronaba sola. Pero esa publicación despertó algo en mí, algo que no había sentido desde la noche en que me marché. Ya no me bastaba con mirar. Era hora de cobrar, no de venganza, no exactamente, sino de rendir cuentas. Me volví hacia Ava y le dije, ahora no saben lo que tengo. Quizás sea hora de que lo sepan. No preguntó quiénes eran. Solo asintió, como si hubiera estado esperando a que lo dijera, y con eso bastaba. A la mañana siguiente, empecé a moverme. Revisé todo lo que tenía, los archivos guardados, los contactos que había hecho, la discreta red que había creado sin querer. Luis me esperaba en la cafetería, con la gorra de camionero baja, y le dije lo que pensaba. ¿Seguro, chaval?, preguntó, dando un sorbo a su café solo. Una vez que entras, no puedes volver atrás. Estaba seguro. Pasé años siendo el error que olvidaron, el tipo del que se rieron, pero ya no era ese hombre. La aguja negra era sólida, mis ahorros crecían y Ava estaba conmigo, con una mente tan aguda como la mía para la estrategia. No necesitaba gritar ni presumir. Solo necesitaba demostrarles lo que el 1% podía hacer cuando dejaba de correr y se quedaba parado. Esa noche me recosté en mi silla, con Ava dormida a mi lado, y tomé la decisión. Construyeron sus vidas derribándome, pero yo había reconstruido la mía sin ellos. Ahora, estaban arruinados, desesperados, buscando un pase que no podían tener. No iba a dejar que me olvidaran otra vez, no esta vez. Había sido la sombra, la silenciosa, pero las sombras pueden tragarse la luz si crecen lo suficiente. Y la mía estaba creciendo. Era hora de salir de ahí y entrar en lo suyo, de tomar lo que habían desechado y hacer lo mío. No por odio ni por rencor, sino porque podía. Porque me lo había ganado. Y porque el 1% del que se burlaban estaba a punto de convertirse en lo único que no podían ignorar. Me desperté a la mañana siguiente con un plan que me daba vueltas en la cabeza, de esos que te mantienen despierto incluso con los ojos cerrados. Ava ya estaba en la encimera de la cocina, con su portátil abierto y el café humeando en una taza a su lado. No me preguntó qué había decidido, lo notó en cómo me moví, en cómo agarré mi taza y me senté frente a ella, con las manos firmes, pero la mente acelerada. La publicación de Fallon, borracha, me había dado un vuelco, y ahora no podía ignorar la oportunidad que tenía ante mí. Naomi y su familia se estaban desmoronando, su pequeño imperio perfecto se desmoronaba, y yo tenía las herramientas para intervenir. No para salvarlos, jamás, sino para tomar lo que habían perdido y hacer lo mío. Ava levantó la vista de la pantalla, con la mirada penetrante, y dijo, ¿tienes esa mirada? ¿Cuál es la jugada? Le conté todo, sobre la deuda de los Ashford, las órdenes de ejecución hipotecaria, la casa que una vez fue mi hogar. Ella ni siquiera pestañeó. Solo asintió y dijo, vamos a rastrearlo. Pasamos el día investigando, y sus habilidades de contabilidad forense cortaron el caos financiero como un cuchillo. Los había estado vigilando a distancia, pero Ava investigó más a fondo, registros bancarios, gravámenes sobre la propiedad, historial de pagos que obtuvo de bases de datos públicas y algunas fuentes poco claras que sabía cómo explotar. Los Ashford estaban a 2 meses de perder su casa principal, la misma donde Naomi había organizado aquella fiesta de cumpleaños, la misma donde yo hice las maletas y me fui. La hipoteca estaba al límite de su capacidad,
los pagos no se habían realizado y el banco estaba rondando por todas partes. 2 propiedades adyacentes, unidades de alquiler que habían comprado para revender, estaban en la misma situación, atadas al mismo paquete de préstamo. Ava lo trazó en una hoja de cálculo, con los dedos sobre las teclas, y al anochecer, teníamos una visión clara. Habían terminado, y yo podía intervenir. No quería simplemente verlos perderlo, quería poseerlo. La idea me golpeó fuerte, como un martillo sobre acero, y no pude quitármela de encima. Esa casa no era solo un edificio, era donde me habían humillado, donde se habían reído y me habían llamado el 1%. Aceptarlo sería más que una victoria, sería la prueba de que había superado su jaula. Ava vio mi pasión y no intentó calmarme. En cambio, dijo, necesitamos una compañía de contención. Algo limpio, imposible de rastrear. Tenía razón. No podía entrar a un banco como Carter Holt, no con el nombre de Naomi aún ligado al mío en sus mentes. Así que creamos Iron Valley Group, idea suya, con mi dinero. Invertí $50.000 de las ganancias de Blackspire, abrí un apartado postal y puse a Luis como testaferro. No me preguntó por qué, solo sonrió y dijo, eres un cabrón callado, pero me gusta. El siguiente paso fue el banco. Ava redactó la oferta concisa y profesionalidad, sin lugar a dudas. Iron Valley Group compraría la hipoteca de los Ashford y las 2 propiedades adyacentes con descuento, pago al contado y sin regateos. Me encontré con el agente de préstamos, de traje gris, en una sucursal a 1 hora de la ciudad, con el pelo peinado hacia atrás y la voz firme. Buscamos invertir en activos en dificultades, dije, hablando claro. No le importó quién era yo, solo que el dinero fuera real. La deuda de los Ashford era un pasivo que quería eliminar de sus libros, y yo era la solución. 6 semanas después, se firmó el papeleo, se transfirieron los fondos y listo. La casa era mía. Yo era el dueño de sus alquileres. Era el dueño del terreno que pisaron cuando se rieron de mí. Y ni siquiera lo sabían. No se lo dije a nadie más que a Ava y Luis. Blackspire seguía funcionando, mis días se repartían entre llamadas de clientes y noches tranquilas con ella, pero por dentro, esperaba. La escritura estaba en un cajón cerrado con llave en mi escritorio, una sola hoja de papel que parecía más pesada que el hormigón que solía arrastrar. A veces lo revisaba, pasaba los dedos sobre las palabras, Grupo Iron Valley, y sentía el peso de lo que había hecho. No se trataba de presumir, todavía no. Se trataba de control, de recuperar lo que nunca creyeron que podría. Ava me mantuvo con los pies en la tierra, su voz interrumpiendo mis pensamientos cuando se volvían demasiado fuertes. Ya lo descubrirán, dijo una noche, con la cabeza apoyada en mi hombro. ¿Y entonces qué? No tenía una respuesta, al menos no una completa. Sabía que estaría lista. Fue Fallon quien primero ató cabos. Ava había publicado una foto en su Instagram, un desliz poco común, una foto nuestra en el porche de la oficina de un cliente, geolocalizada cerca del antiguo barrio. No le di mucha importancia hasta que vibró mi teléfono con una captura de pantalla de Luis. Fallon había comentado, espera, ¿es él? Ni hablar. Me había visto, la forma de mis hombros, mi postura, y empezó a darle vueltas a la cabeza. Naomi fue la siguiente. Ava me mostró un mensaje de texto frenético de un número desconocido, ella, probablemente, lo había reconstruido con alguna vieja lista de contactos. «Carter, ¿eres tú? ¿Qué pasa?» No respondí. Que suden, pensé. Que se pregunten. Llevaban años pensando que yo no era nada, un error que podían olvidar. Ahora estaban a la deriva, y yo era quien tenía las cartas en la mano. Esa noche, estaba en mi apartamento, mirando por la ventana la pared de ladrillos, con la escritura en la mano. Ava se acercó por detrás, rodeándome la cintura con sus brazos, y sentí su aliento en el cuello. «Lo lograste», dijo ella, en voz baja pero segura. Asentí. Lo había logrado. La casa donde me derribaron era mía ahora, y también lo era el poder de decidir qué vendría después. Estaban en pánico, y yo esperaba tranquilo, firme, como siempre. Pero esta vez, no se trataba de sobrevivir. Se trataba de ganar. Estaba en la cocina preparando café cuando sonó el timbre, un timbre agudo que rompió el silencio matutino como una advertencia.
Era un martes frío, de esos en los que el aire te pica los nudillos, y no esperaba a nadie. Ava levantó la vista de su portátil sobre la mesa, frunciendo el ceño, y cogió mi teléfono sin decir palabra. Abrió la aplicación de seguridad, algo que había instalado después de que Black Spire despegara, y giró la pantalla hacia mí. Allí estaban, de pie en el porche de la casa que les había quitado, Naomi, Fallon, Frederick y Lorraine. Parecían fantasmas de la gente que había conocido, curtidos y desgastados, con la ropa de diseñador cambiada por abrigos de segunda mano y la mirada cansada. Naomi apretaba una carpeta contra el pecho, con el pelo recogido en un moño despeinado. Fallon se removió, con los brazos cruzados. Lorraine se escondió tras unas gafas de sol enormes, pero pude ver el temblor en sus manos. Frederick estaba rígido, con la mandíbula apretada, como si todavía intentara aferrarse a algo que ya no existía. Dejé la cafetera, con el corazón latiéndome con fuerza, pero firme, y los observé a través de los pies granulados. Ava no dijo nada, solo me miraba fijamente, esperando mi turno. El timbre volvió a sonar, esta vez con más fuerza, y sentí la misma atracción, la que me hacía abrir la puerta, suavizar las cosas, aguantar el golpe para que pudieran seguir sonriendo. Pero ese era el viejo carretero, el que se habían reído de esta misma casa. No me moví. Me quedé allí, esperando el eco del sonido. Sonó por tercera vez, y vi a Naomi acercarse a Fallon, moviendo los labios rápidamente, probablemente susurrando algo desesperado. Frederick dio un paso adelante, con el puño en alto como si fuera a golpear, pero Lorraine lo agarró del brazo, negando con la cabeza. Se estaban deshaciendo, justo en mi puerta, y no sentía nada más que el peso de la decisión en mis manos. Ava rompió el silencio. No tienes que dejarlos entrar, dijo en voz baja y firme. Esto es tuyo ahora. No pueden decidir. Asentí, despacio, porque tenía razón. Ya no era su casa, era mía, comprada con mi dinero, mi trabajo, mis años de arrebatarle la vida a la nada. Los dejaría sonar hasta que les dolieran los dedos si quisiera. Y lo hice, por un rato. La cámara lo captó todo, Fallon paseándose, Naomi mordiéndose el labio, las gafas de sol de Lorraine deslizándose para mostrar sus ojos enrojecidos. Finalmente, Naomi se agachó, deslizó algo por debajo de la puerta y se dieron la vuelta para irse. Bajaron las escaleras arrastrando los hombros, envueltos por el frío, desapareciendo en la mañana gris. Esperé a que se detuviera la señal, luego fui a la puerta y la recogí. Una nota, garabateada con su letra. Por favor. Necesitamos hablar. Es urgente. Perdónanos. Lo sostuve en mis manos, el papel fino y arrugado, y lo leí de nuevo. Perdónanos. 2 palabras que no significaban nada después de lo que habían hecho. Aún podía oír su voz de aquella noche, como se extendía entre la multitud. Carter es el error de la familia. Todavía podía ver a Fallon señalando, su risa como un cuchillo, y a Frederick y Lorraine sintiendo como si fuera evangelio. El perdón no era algo que les debiera, ni siquiera era algo que tuviera que dar. Doblé la nota, la puse sobre el mostrador y miré a Ava. Tienen miedo, dije, con la voz más baja de lo que pretendía. Ella asintió y cerró su portátil. Deberían estarlo. Aún no saben de lo que eres capaz. Eso me impactó, porque tenía razón. Me verían como un débil, un chiste, pero no sabían en qué hombre me había convertido. Todavía no. No respondí la nota ese día. La dejé ahí, una pequeña súplica silenciosa que podía ignorar todo el tiempo que quisiera. Una parte de mí quería arrugarla, quemarla, fingir que nunca vendrían. Pero otra parte, la parte que había comprado esta casa, la que había construido Black Spire de la nada, sabía que esto no había terminado. Ellos habían venido a mí, no al revés, y eso significaba que ahora yo tenía el poder. Pasé el día trabajando, como siempre, pero mi mente seguía volviendo a esa transmisión, a sus rostros, a lo pequeños que se veían. Ava se quedó cerca, su presencia me tranquilizaba como siempre. No hablamos mucho del tema, ella no necesitó preguntar, y yo no necesité explicarle. Ella simplemente lo sabía. Al anochecer, ya lo había decidido. No iba a esconderme tras la puerta para siempre. ¿Querían hablar? Bien. Pero sería bajo mis condiciones, en mi territorio, bajo mis reglas.
Pasé años siendo yo quien se doblegaba, quien aguantaba, quien dejaba que me pisotearan porque era más fácil que defenderme. Ya no. Volví a coger la nota, pasé el pulgar por encima de las palabras y sentí que algo se instalaba en mí, no ira ni lástima, sino determinación. Los conocería, claro, pero no sería un reencuentro. Sería un ajuste de cuentas, una oportunidad para demostrarles lo que el 1% podía hacer cuando dejaba de correr y empezaba a levantarse. Miré a Ava, cuya mirada se cruzó con la mía en la penumbra, y le dije, haremos esto a mi manera. Sonrió, pequeña pero sincera, y eso fue todo lo que necesité para saber que no estaba sola. Elegí el restaurante con cuidado, un lugar elegante y exclusivo en el centro, todo de cristal y acero, el tipo de lugar que a Naomi y su familia les encantaba, pero que ya no podían permitirse. Reservé una habitación privada, un espacio tranquilo con una mesa larga y cortinas gruesas, donde podía controlar cada segundo de lo que estaba a punto de suceder. Había pasado una semana desde que aparecieron en casa, una semana desde que esa nota permaneció en mi mostrador, sin respuesta. No les devolví la llamada ni les escribí. En cambio, envié un solo correo electrónico desde una cuenta prepago: cena, jueves a las 7 de la tarde, no llegues tarde, sin cariño, sin explicaciones, solo una dirección y una hora. Ava me ayudó a organizarlo, su mente era tan aguda como la mía para los detalles. Ella también estaría allí, y Luis también, y una sorpresa más que guardaba en mi memoria. Esto no era una negociación, todavía no. Era una declaración. El jueves llegó rápido. Me paré frente al espejo de nuestro apartamento, tirando del cuello de una camisa negra impecable que Ava había elegido. No era lo mío, unos vaqueros y una chaqueta desgastada me sentaban mejor, pero esa noche exigía algo más. Necesitaba parecer el hombre en el que me había convertido, no el que recordaban. Ava se acercó a mí, alisando la tela sobre mis hombros con la mano, su reflejo firme en el cristal. «¿Estás lista?», dijo con voz tranquila pero segura. Asentí, sintiendo el peso en mi pecho. Estar lista no significaba estar cómoda, significaba que sabía en qué me metía y con qué saldría. Condujimos hasta el restaurante en silencio, su mano apoyada en la mía sobre la palanca de cambios, las luces de la ciudad pasando como líneas en un mapa que yo mismo había dibujado. Ya estaban allí cuando llegamos, agrupadas al fondo del salón privado como ovejas acurrucándose contra la tormenta. Naomi parecía más delgada, con el vestido suelto, y sus ojos se clavaron en mí en cuanto entré. Fayón tenía los brazos cruzados, las uñas desportilladas y una mirada que oscilaba entre el desafío y el miedo. Frederic permanecía rígido, con la corbata torcida y las manos apretadas sobre la mesa. Lorraine estaba a su lado, sin gafas de sol, con el rostro enrojecido y cansado. Esperaban una sesión de declaración de culpabilidad, una oportunidad para rogar o negociar, pero yo no estaba allí para eso. Ava entró a mi lado, su presencia como un fuego silencioso, y Louise la siguió, su corpulenta figura llenando el umbral de la puerta. Entonces llegó Savannah Britt, una periodista a la que había localizado hacía semanas, bajita, de mirada penetrante, con un cuaderno en la mano y un rencor contra los Ashford igual al mío. La habían humillado años atrás, la habían llamado de clase baja en algún evento elegante, y no lo había olvidado. Yo tampoco. Me quedé de pie a la cabecera de la mesa, con las manos en los bolsillos, y dejé que el silencio se extendiera. Se removieron en sus asientos, esperando a que les dijera algo, pero no lo hice. Todavía no. Por fin, Naomi habló, con voz queda. «Carter, nos alegra mucho que...». La interrumpí levantando la mano, tranquilo pero firme. «Esta noche no negociamos», dije. Mis palabras fueron lentas, deliberadas. «Estamos corrigiendo el registro». Le hice un gesto a Ava, quien deslizó una carpeta gruesa por la mesa. Cayó con un golpe sordo frente a Frederic, el sonido resonó en la habitación. La abrió, con dedos temblorosos, y observé sus rostros al ver lo que contenía, la prueba legal de que yo era el dueño de su hipoteca, de la casa, de los alquileres. Naomi jadeó, un gemido agudo. Lorraine se llevó la mano a la boca, con lágrimas corriendo. Fayón palideció y dejó caer los brazos. Frederic tensó la mandíbula y me miró fijamente. «¿Qué es esto?», preguntó con voz áspera, como si aún creyera que podría salir de ahí a la fuerza. Le sostuve la mirada, sin pestañear. «Es mía», dije,
la casa de la que te reíste, las propiedades que no pudiste conservar. Las compré. Grupo Iron Vale. Soy yo. Naomi intentó hablar, pero las palabras le salieron atropelladamente. Carter, por favor, no queríamos decir. La detuve de nuevo, con voz firme. Dijiste cada palabra esa noche en serio. No mientas ahora. La habitación volvió a quedar en silencio, cargada con la verdad que no podían eludir. Lorraine sollozó, un sonido entrecortado, y Frederick agarró la carpeta como si pudiera romperla. Pero no pudo. Ya estaba hecho. Expuse mis condiciones, y cada una me cayó como una piedra. Dije, una disculpa pública. Publicado en la página de negocios de Naomi y en todas tus redes sociales. Nombres completos, sin excusas. Naomi se sobresaltó, pero seguí. 2. Una entrevista en vídeo con Savannah aquí. Toda la verdad, todo lo que dijiste, todo lo que hiciste. Ella escribe la historia. Savannah sonrió con suficiencia, con el bolígrafo ya en movimiento. 3. Un documento legal, firmado por todos ustedes, garantizando que nunca me pedirán un centavo. Ni ahora, ni nunca. Hice una pausa para asimilarlo. Tienes 72 horas. Eso es todo. Frederick dio un puñetazo en la mesa, con la cara roja. No puedes hacer esto, ladró. Me incliné hacia adelante, hablando en voz baja. Ya lo hice. Me miraron atónitos, como si no pudieran creer que el hombre del que se habían burlado se hubiera convertido en esto. A Naomi se le llenaron los ojos de lágrimas y se le retorcían las manos en el regazo. Carter, ¿por qué?, susurró. Ni me inmuté. Porque cometiste el error, dije. Ahora te lo hago recordar. Retrocedí, Ava y Louise me flanqueaban, Savannah tomaba notas. 72 horas. Repetí, me di la vuelta y salí. La puerta se cerró con un clic tras nosotros. El aire afuera era frío y cortante, pero lo respiré hondo, sintiéndome más ligera que en años. Habían venido a suplicar, pero les había dejado solo con la verdad y una fecha límite de la que no podían escapar. Me quedé en la sala de la casa, mi casa ahora, viendo cómo el reloj contaba las 72 horas que les había dado. Era la tarde del tercer día, y la luz se filtraba oblicuamente por las ventanas en largas barras doradas, atrapando motas de polvo en el aire. El lugar estaba vacío, sin los muebles ni el ruido que solía llenarlo cuando Naomi y yo vivíamos aquí. Lo había vaciado después de que el banco me entregara las llaves, no porque quisiera borrarlo todo, sino porque necesitaba una página en blanco. Ava estaba conmigo, apoyada contra la pared cerca de la puerta principal. Cruzaba los brazos y me miraba como si siempre supiera lo que pensaba antes de decirlo. Luis estaba afuera, arreglando su camioneta en la entrada, un respaldo silencioso por si las cosas se complicaban. No habíamos sabido nada de ellos desde el restaurante, ni una palabra, y no estaba seguro de si eso significaba que habían cedido o si estaban buscando una salida. En cualquier caso, la fecha límite era real, y yo no iba a ceder. Los últimos 2 días habían sido tensos, no porque dudara de mí misma, sino porque sentía el peso de lo que había empezado. Ava me había mantenido firme, su voz atravesando el ruido en mi cabeza cuando se hacía más fuerte. Se romperán, había dicho la noche anterior, con su mano apoyada en la mía mientras estábamos sentadas en el sofá de nuestro apartamento. No tenían opción. Le creí, pero seguía mirando mi teléfono con demasiada frecuencia, esperando algo, un mensaje, un correo, cualquier cosa que indicara que me habían oído. Black Spire me mantuvo ocupado durante el día, con llamadas de clientes y correcciones de códigos acumulándose, pero mi mente estaba aquí, en esta casa, con la carpeta que había dejado caer sobre la mesa y las caras de sus compañeros al darse cuenta de que no estaba fanfarroneando. No quería sus lágrimas ni sus excusas. Quería que se cumplieran las condiciones, simple y llanamente. Frederick era el que se resistía, lo sabía. Siempre había sido el testarudo, el patriarca que creía que el dinero y la fanfarronería lo arreglaban todo. Ese puño en la mesa del restaurante, la forma en que me ladró, no estaba listo para renunciar a su orgullo, aunque fuera lo único que le quedaba. Fallon era ruidosa, sí, pero cedería si los demás lo hicieran. Lorraine estaba demasiado rota para luchar. Naomi, sin embargo, era la carta de presentación.
Aún podía ver sus ojos de aquella noche, abiertos y húmedos, preguntando por qué como si ya no lo supiera. Una parte de mí se preguntaba si intentaría algo, alguna última jugada para atraerme de nuevo a su círculo. Pero ya no era ese tipo y este no era su juego. El timbre sonó a las 5:47, 13 minutos antes de la fecha límite. Miré a Ava, quien arqueó una ceja, pero no se movió. Caminé hacia la puerta, con las botas pesadas sobre la madera, y la abrí despacio. Naomi estaba allí sola, con la carpeta del restaurante en las manos y el abrigo bien abrigado para protegerse del frío de la noche. Parecía más pequeña de lo que recordaba, pálida, con el pelo lacio. Ni Fallon, ni Frederick, ni Lorraine, solo ella, mirándome como si fuera una extraña. Carter, dijo, con la voz entrecortada. No dije nada, simplemente me hice a un lado y la dejé entrar. Dudó un momento, luego pasó junto a mí, con pasos temblorosos. Ava se quedó donde estaba, un silencioso muro de fuerza, observando cada movimiento. Naomi dejó la carpeta sobre el mostrador, le temblaban las manos al abrirla. Está firmada, dijo, sacando el documento legal que le exigí. Lo tomé y examiné las páginas, la letra de Frederick, los bucles desordenados de Fallon, la cursiva temblorosa de Lorraine, y la suya, pulcra y pequeña. Lo habían hecho, los 3 términos escritos a tinta, la disculpa, la entrevista con Savannah, la promesa de no volver a pedirme dinero. Lo dejé, con el rostro inexpresivo, y la miré. Está hecho, dije con voz apagada. Ella asintió, rápido, como si temiera que cambiara de opinión. Luego respiró hondo y dijo, «¿Podemos hablar a solas?» Su mirada se dirigió a Ava, suplicante, pero negué con la cabeza. «No». Se quedó paralizada, con la mano a medio camino de la mía, como si creyera que aún podría alcanzarme así. Ava dio un paso al frente, sin hacer ruido, sin agresividad, simplemente ahí, su presencia fue suficiente para detener a Naomi en seco. «Eso ya no se consigue», dijo Ava, con tono sereno pero firme. La mano de Naomi bajó, sus hombros se hundieron, y por un instante, vi a la mujer que se había reído de mí esa noche, la que había dominado el ambiente, la que me había convertido en el chiste. Ya no era esa mujer. Era solo alguien que había perdido, de pie en una casa que ya no era suya, mirando a un hombre que no reconocía. «Lo siento», susurró, con lágrimas derramándose por sus mejillas. «No sabía en qué te convertirías». Ni siquiera me inmuté. «No te importó», dije, y no fue cruel, solo cierto. Se estremeció de todos modos, como si las palabras le hubieran dado más duro de lo que esperaba. No necesitaba sus lágrimas ni sus halagos, ya lo había oído todo antes, y no cambió nada. Luis entró entonces desde el porche, limpiándose las manos con un trapo, y su voz interrumpió el silencio. «A los hombres como Carter no se les dan segundas oportunidades», dijo, mirando a Naomi. «Las construyen ellos mismos. Harías bien en recordarlo». Ella asintió, lentamente, como si por fin lo viera, y se giró para irse. No la detuve. La puerta se cerró con un clic tras ella y la casa volvió a quedar en silencio. Miré a Ava, luego a Luis, y sentí que la tensión se disipaba. Se acabó. Se cumplieron las condiciones, se puso punto final y se fueron de mi vida para siempre. Me mantuve firme, no con gritos ni puñetazos, sino con la fuerza silenciosa que había desarrollado durante años. La disculpa de Naomi se publicaría, la historia de Savannah se difundiría, y el mundo vería lo que habían hecho y mi interpretación. Ya no era el error. Era el hombre que había convertido su risa en algo que no podían ignorar. Estaba en el porche de nuestra nueva casa, una casa en la que View que Ava y yo habíamos comprado con las ganancias de Blackspire, observando cómo el agua ondulaba bajo el sol del atardecer. Habían pasado semanas desde la visita de Naomi, semanas desde que se venció el plazo y se cumplieron los términos. El aire olía a limpio, a pino y tierra húmeda, muy distinto de las habitaciones rancias de motel y el polvo de hormigón con el que había vivido durante tanto tiempo. La casa no era enorme, solo tenía 2 habitaciones, una terraza envolvente y grandes ventanales, pero era nuestra, construida desde cero con dinero que había ganado, no mendigado. Ava estaba dentro, desempacando las cajas que habíamos traído del apartamento, su suave tarareo se filtraba por la puerta abierta. Me apoyé en la barandilla, con las manos en los bolsillos, y me dejé llevar por la paz que había estado buscando desde la noche en que salí.
La disculpa en vídeo de Naomi se había publicado 2 días después de que saliera de casa, un vídeo tembloroso de 5 minutos publicado en las redes sociales de su familia. Se sentó frente a una pared lisa, con la voz temblorosa mientras leía el guión que le había exigido, sin excusas, solo la verdad. Humillamos a Carter Hall, dijo, con los ojos rojos pero secos. Lo llamamos un error, nos reímos de él en su propia casa, y nos equivocamos. La parte de Fallon fue más corta, con un tono amargo pero sumiso, y la de Lorraine apenas se oía entre lágrimas. La de Frederick fue la más rígida, una confesión apretada que aún parecía ahogarse. La entrevista de Savannah se viralizó la semana siguiente, con un artículo titulado El marido que compró la casa de sus suegros para darles una lección. Se difundió rápido, los podcasts me llamaron, las editoriales me enviaron correos electrónicos, incluso alguien me propuso una película. Los rechacé todos. No necesitaba el foco de atención. Expresé mi punto. Sin embargo, el mundo lo vio. Mi teléfono vibró durante días. Antiguos compañeros de trabajo, chicos de la construcción, incluso un primo con el que no había hablado en años. Louise me dio una palmadita en la espalda en la cafetería, con una amplia sonrisa. Eres una leyenda, chico, dijo, y le quité importancia, pero se me quedó grabado. La gente ahora sabía, no solo lo que habían hecho, sino en qué me había convertido. El 1% ya no era un chiste. Era una historia, una que había escrito con cada paso que daba después de ese cumpleaños. No me jacté ni alardeé. No era yo. Simplemente seguí adelante, construyendo, viviendo la vida que había forjado de la nada. Ava salió al porche con una taza de café en la mano y el pelo suelto sobre los hombros. Me la entregó, rozando los míos con sus dedos, y se apoyó en la barandilla a mi lado. El lago se extendía frente a nosotros, tranquilo y amplio, reflejando el cielo en tonos azules y dorados. Hay silencio aquí, dijo con voz suave. Asentí, tomando un sorbo, y el calor me inundó. Tranquilidad era lo que deseaba. No el silencio de esconderse, sino el que llega cuando se deja de correr. Llevábamos tiempo planeando esta mudanza, un nuevo comienzo lejos de la ciudad, lejos de la casa que le había quitado a la familia de Naomi. La conservé, sí, pero no vivía allí. Ahora era una inversión, alquilada a una pareja joven que desconocía su historia. El dinero se invirtió en Blackspire, en este lugar, en el futuro que Ava y yo estábamos dibujando juntas. Se giró hacia mí, sus ojos reflejando la luz, y me preguntó, ¿piensas alguna vez en esa noche? No respondí de inmediato, solo miré el agua, dejando que la pregunta se asentara. Pensaba en ello todos los días, no en el dolor, ya no, sino en el momento en que decidí irme. La mochila, la calle oscura, el aire que sentía al salir por esa puerta. Sí, dije finalmente en voz baja. Cada día, el mejor regalo de cumpleaños que me hacía era salir. Ella sonrió, pequeña pero sincera, y apoyó la cabeza en mi hombro. Lo lograste, dijo, y sentí la verdad en los huesos. No fui solo el que sobrevivió. Fui quien convirtió la broma en algo irresistible. Nos quedamos allí un rato, mientras el sol se ponía y el lago se teñía de naranja y rosa. No necesitaba venganza, no la venganza ruidosa y caótica de la que hablan en las películas. Quería paz, equilibrio, el que llega cuando asumes tus cicatrices y el lugar donde se formaron. Tomar la casa, establecer esos términos, no se trataba de odio. Se trataba de cerrar una puerta que había dejado entreabierta demasiado tiempo. Ahora estaba cerrada, con llave, y yo estaba aquí, con Ava, con una vida que encajaba mejor conmigo que la anterior. Hablábamos de los próximos pasos, de expandir Blackspire, de tal vez comprar otra propiedad para el negocio. Un perro, sugirió una vez, medio en broma, y yo me reí, imaginándolo correteando por el porche. Niños, tal vez algún día. Aún no era un plan, solo ideas, pero parecían posibles de una manera que nada antes lo había sido. Dejé la taza en la barandilla y acerqué a Ava, su calor me apretaba contra la piel. El lago estaba en calma, el viento se había calmado, y podía oír su respiración, firme y segura. Esa noche, la que me destrozó ya no fue una espera, fue la línea de salida. Había sido el 1%, el error del que se burlaron, pero le había dado otro significado. No el tipo que fracasó, sino el que salió y siguió adelante hasta encontrar su camino.
Esta casa, esta vida, esta mujer a mi lado, todo era prueba de ello, y mientras el sol se ponía en el horizonte, supe que nunca volvería a mirar atrás. Lo había logrado y eso era suficiente.